El texto que nos ocupa hoy es de San Marcos, capítulo 6, versos 1 al 6. Un texto bastante rico desde muchos aspectos. Primero, porque está en el Evangelio de San Marcos, tiene como el sabor marcano, me refiero a la admiración que tiene San Marcos por Jesús, pero igualmente al drama que es el Evangelio de San Marcos, al saber él mismo que siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, sin embargo, es rechazado. Este texto está constatado en todos los evangelios, por ejemplo, en San Mateo capítulo 13, del 54 al 58, en Lucas capítulo 4, del 16 al 28, y en 2 versos del Evangelio de San Juan, de Juan 6, 42 y Juan 4, 44. Se refiere a la visita que hace el Señor a Nazaret. San Marcos, por ejemplo, dice que volvió a su patria, eistem patrida, dice. San Lucas dice que fue a Nazará. Y San Juan no dice lugar, pero sí hace referencia a este contexto, diríamos, de una visita a Nazaret. Cosa curiosa, para Lucas es el momento del inicio de la vida pública, cuando lee el texto bíblico ya en la sinagoga en día del sábado, en tanto que para Marcos ya han pasado muchas otras cosas en los primeros capítulos, antes de llegar al capítulo 6, que es el que nos ocupa en este momento. Este texto nos está presentando una visita que pudiéramos llamar admirable y dramática, esa visita a Nazaret, y ya lo vamos a explicar por qué. Se da allí como una pregunta, aunque no está literalmente explícita, pero sí nos lleva para allá de quién es Jesús. Ya en el Evangelio de Marcos la hace quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Acá es, ¿y de dónde le viene a él tal sabiduría? Y esos signos que hace, ¿de dónde le viene? Y dice el texto que la gente se admiraba. Exceplesanto. Ese exceplesanto es algo que salía, como que si cada uno saliera de sí al contemplar esas cosas, y vienen los cuestionamientos. Digo yo que para San Marcos es importante porque recordemos que Marcos, en el título, entre comillas, que le coloca a su evangelio, dice el comienzo del mensaje bueno de Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Jesús, Mesías e Hijo de Dios, 2 títulos que diríamos sostienen su evangelio. Y aquí está en el trasfondo también. Este Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pero en su casa, pero en su pueblo, la gente no lo reconoce. Y hay, como digo yo, unas palabras claves. Ese exceplesanto, ese se admiraban, está contrastado con la actitud de Jesús, que dice estaumasen, es decir, que él se admiraba de la falta de fe de los discípulos, de la gente que lo acompaña. Y es como una oposición, un cambio de signo. Primero lo acogen, es su pueblo, lo conocen, pero después la gente no solo se admira inicialmente, sino que viene una reacción. Y la reacción es escandalizanto, se escandalizaron de él. Diríamos 3 verbos que nos sostienen el verbo admirarse primero, el exceplesanto, el escandalizanto, y de parte de Jesús también el estaumasei, el admirarse. ¿Quién es Jesús? Aquí el San Marcos da como 3 respuestas, o 4. La gente dice es el carpintero, tecton, el carpintero. También lo llama el Hijo de María, cosa curiosa, porque el Evangelio siempre lo presenta como el hijo de José o el carpintero solamente, pero decir Hijo de María nos lleva a un planteamiento un poco especial. ¿Por qué? ¿Qué significa? Podrían significar 2 cosas. O una ofensa para decir que María tuvo ese hijo así, y por eso lo llama Hijo de María, porque todo judío es hijo del papá, pero aquí aparece Hijo de María. O la otra cosa, diríamos, es como un subrayar
de manera especial el papel de María. Es el único lugar donde se habla de el Hijo de María. Pero también lo presenta como un maestro. Dice que enseñaba en la sinagoga el sábado. Y digamos como un buen judío también. Lo presenta como médico, porque imponía las manos y sanaba a los demás. Y lo presenta como profeta. Él mismo se presenta como profeta. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Diríamos, Jesús está siempre con sus discípulos. Tenemos de una parte Jesús y los discípulos y de otra parte la gente de Nazaret o Nazarat, como dice Lucas. Y las actitudes cambian. Jesús llega, dijéramos, entre comillas, triunfante a su pueblo, contento, alegre. Pero pronto desaparece esto. La gente lo rechaza. Y es el drama. Todo San Mateo tiene ese drama. El Hijo de Dios, el Mesías, llega, pero nadie lo reconoce, ni siquiera a sus discípulos. Vamos a ver cómo Pedro dice, tú eres el Mesías, pero no le dice Hijo de Dios. Y aunque no aparece aquí ese texto, son los demonios y el centurión el que dice, ese hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Sabemos quién eres. Ese contexto se ve aquí en ese rechazo de su propia gente, que se esperaría lo van a recibir bien, en ese rechazo de la gente. Sin embargo, el Cristo de Marcos es un Cristo que es poderoso y maravilloso. A pesar de eso, dice, no hizo muchos signos, excepto que echó demonios y sanó enfermos. Y es casi como una contraposición para que, a pesar del rechazo que tiene Jesús, la gente descubra en Él que Él es grandioso, que es admirable. Y en el fondo deberían llegar a la conclusión, es el Mesías, es el Hijo de Dios.